Dice Eclesiastés 1:16 en una versión que es la New Living Bible, en español es la Nueva Biblia Viva, me llamó la atención. Dice en Eclesiastés 1 del 16 al 18, yo me dije, fíjate, soy más instruido que cualquiera de los reyes que me precedieron en Jerusalén. Tengo más sabiduría y conocimientos. Así es que me esforcé por ser sabio en vez de necio, pero hoy reconozco que aún eso fue perseguir el viento. Pues cuanto mayor era mi sabiduría, tanto más grande era mi pena. Aumentar el conocimiento es solo aumentar el dolor. Bueno, vamos a orar. Padre, oramos por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, para eliminar los pensamientos erróneos, para permitirnos pensar los proverbios de tu palabra, para recordar que cumples tus promesas y que todas están selladas con el sí y con el amén de tu Hijo Jesús, para que podamos afirmar que nuestra esperanza en la vida y en la muerte está ligada únicamente a ti, Dios poderoso, y en el nombre de Jesucristo tu Hijo te lo pedimos. Amén. Amén. Hay una obra que se llama Fedro, que está escrita por Platón, y plantea que la idea de la belleza tiene un privilegio sobre las ideas. Dice que mientras en la tierra no hay imágenes de la sabiduría, sí las hay de la belleza. Es decir, las cosas pueden apreciarse con la vista, con los sentidos, olerlas, tocarlas, pero las cosas sabias no. Para eso se utiliza más el oído, ¿no? Y en este diálogo platónico de Sócrates, habla de cómo su maestro, en este diálogo de Platón habla cómo su maestro Sócrates tiene un ejemplo. Estaban conversando un rey egipcio que se llamaba Tamus, y un inventor llamado Teud. Al parecer Teud inventaba muchas cosas, y un día llega con el rey y le dice, oye rey, mira, de todas estas hice una extraordinaria, te va a encantar. Y le dice el rey, a ver, dime qué es, ¿no? Y dice, he inventado la escritura, ¿no? Y dice, pues, ¿para qué sirve, no? Bueno, pues van a poder guardar ahí todo lo que digan, ¿no? Y el rey pues decía que en lugar de ayudar, pues iba a hacer lo contrario, como que no les iba a servir de mucho. ¿Por qué? Porque iban a dejar de ejercitar la memoria y se iban a volver olvidadizos. Y iban a confiar más en la escritura que traer cosas a la memoria, justamente con artefactos externos en lugar de internos. Que iban a confiar en otros recursos en lugar de los que ya teníamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que empezaron a ser ignorantes. El mismo rey decía que todos estos alumnos iban a tener esta ilusión de aprender, pero nada más iban a ser ignorantes. Pero iban a ser muy presuntuosos porque iban a tener todo justamente aquí. Y bueno, no estamos tan lejanos de eso. Eso fue hace siglos, ¿no? Y pues miren, ¿no? Ahora la era de la información nos ha traído tantas cosas que lo único que no nos ha traído es sabiduría en realidad. Y bueno, la verdad es que de lo que habla en los proverbios es esta habilidad para solventar las cosas, los dichos que dice la Biblia. Para nosotros los proverbios en realidad son eso, no caer en lo malo y seguir lo bueno. Y bueno, eso afirma Proverbios 1:7, donde dice que la razón fundamental de esta guía, de esta sabiduría, es el temor a Dios. Y bueno, nuestra creencia central es esa, que de todo lo que tenemos en nuestra vida, todos estos paradigmas y rompecabezas, pues no tienen sentido si no tienen un lugar donde ir acomodados. Si alguna vez has hecho justamente los rompecabezas, pues ves muchas piezas, muchos son colores iguales o muy parecidos, y pues es complicado cuando sacas todas, ¿no? Entonces justamente pues, tiene esquinas y demás.
Entonces, cuando tú empiezas a armarlo, pues empiezas por las esquinas, pero sabes por dónde. Si fuera diferente en la vida, pues Dios no nos hubiera dejado los proverbios. ¿Por qué? Porque nos deja dentro de nuestro rompecabezas la manera de cómo ordenarlo por medio de ellos, ¿no? Y bueno, a lo largo de los primeros capítulos del libro de Proverbios, pues vemos que hay estas conferencias de un padre a su hijo, ¿no? Y el padre se dirige al hijo y recomienda lo que vimos la vez pasada. Siempre le recomienda, ¿no? Le dice, no hagas esto, no haz esto, haz aquello. Y hoy que vamos a ver los versículos del 20 al 33, pues ahí vemos cómo se personifica la palabra sabiduría en otra vez, la señora de la sabiduría, ¿no? En una persona. Y bueno, la verdad es que lo que hacen en esta parte del 22 al 33 es reprimir, o más bien reprender. Reprender es la palabra, ¿no? Al que escucha. Y hoy en día es muy difícil que las personas acepten una reprimenda, ¿no? Solamente dice la Biblia que los que son sabios pueden aceptarla, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día no aceptamos una crítica. Les dicen a estas generaciones, las generaciones de cristal, ¿no? Cualquier cosa, ya, pues, me voy a tirar y voy a hacer un drama. Les contaba la vez pasada que las máquinas que construyen para hacer los microchips que están tan de moda hoy en día y por muchas de las causas de la guerra son en Holanda. En Holanda tienen algo bien curioso. Son personas que aguantan la crítica, la soportan y por eso tienen esta máquina que puede hacer estos cálculos tan detallados, ¿no? Atómicos, ¿no? Cuánticos, no sé qué tanto hace, pero pues es una máquina maravillosa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque aguantan la guía, ¿no? Y dicen lo que está mal y todo, y aguantan y dicen, no, pues sí estoy mal. No es que sea más inteligente que el otro, ¿no? Si estoy mal, pues lo voy a corregir. Pero lo hacen de tal manera en su cultura que no se sienten mal, al contrario, aprenden. Y la Biblia dice que nosotros debemos escuchar de las personas que tienen más experiencia, de las personas que tienen más conocimiento y de los sabios que nos pueden dar ese conocimiento, ¿no? Y hoy en día, bueno, esta actividad negativa por el intento de recibir educación, pues a todo mundo le molesta, ¿no? Todo mundo es de, oye, tú tienes que pensar igual que yo. Si no piensas igual que yo, bueno, pues la verdad es que eres un opresor. Y creo que la libertad justamente acaba donde empieza la del otro individuo, ¿no? Pero hoy en día no se entiende y dice la Biblia que pues, solamente con Dios hay libertad, ¿no? Y bueno, regresando a la ilustración de Tammuz, pues a diferencia del inventor que pensó que la nueva herramienta era interesante, pues obviamente el rey le dijo que no, pero hoy también podemos verlo cuando escribimos en una computadora o incluso los hijos o los nietos o los sobrinos, ves que están afanados con entregar la tarea y no, es que van a ser las 10, van a ser las 12 y no puedo entregarlo después y demás. Oye, pero ya checaste la ortografía, la semántica, vete tú a saber, ¿no? Lo más simple, ¿no? No, ahorita con el Word o el Grammarly que está famoso, ahorita lo checo, ¿no? Y si tú te das cuenta, a pesar de que es la era de la información, llegamos a cosas tan complejas como tener una computadora en la mano, que en realidad luego ya no sabemos hacer matemáticas, ya no sabemos escribir, ya no sabemos hablar español bien. ¿Por qué? Porque está la ilusión de aprender, ¿no? Muchos hoy en día, oye, pues puedes hacer tu posgrado, puedes hacer tu carrera, puedes hacer, bueno, ahora en la pandemia, ¿no? Todos los niños estaban tomando clases en línea, ¿no? Y dices, bueno, las voy a grabar, ¿no? Y las voy a ver después. No, pues la cantidad que se te acumula es una cantidad de información que no puedes, o sea, no puedes otra vez vivir un día entero para repasar una lección, ¿no? No sabemos resumir. Es decir, hay muchas características que ya no sabemos, ¿no? Y antes sí se hacía, ¿no? Decía Tammuz, ¿no? O sea, los vas a hacer más flojos. A pesar de que haya cantidad de información, cantidad de cosas, cantidad de herramientas y hacernos más productivos, de todas formas, no hay la sabiduría necesaria. Y bueno, cuando empezó este tema de la tecnología, Bill Gates en el 95 pues estaba haciendo un libro porque había hecho una computadora
en donde ya no era nada más ceros y unos y códigos, era mucho más amable, ¿no? Ya podías mover, ¿no? Y decirle a dónde ir a la computadora y qué querías ver. Este título era The Road Ahead, que es el camino del futuro. Y él decía cómo las computadoras nos iban a ayudar. Obviamente uno humanamente lo toma como, es que él hizo dinero, él es muy famoso. Seguramente sus palabras son sabias, ¿no? Y sí, pues, seguramente es muy inteligente, mucho conocimiento. Hoy en día vemos que sí, es de las personas que van a dejar un legado para el resto de futuro que tenga la humanidad, ¿no? Y todos van a decir, sí, Bill Gates, Microsoft. Pero todos estos medios de información pues no nos sirven por no escuchar los buenos consejos, ¿no? Y lo mismo sucede con las personas en el cine. Hace poco hubo un juicio muy famoso entre dos actores, ¿no? Pero cuando tú ves en las noticias cómo lloran y todo, dices, es que son actores. O sea, a eso se dedican. Se dedican a estar con frecuencia frente a la cámara, llorando, riendo, actuando justamente eso, ¿no? Y muchos de estos guiones dicen que son sabios, que muestran algo, pero pues no es así. Incluso gente poderosa y millonaria, a pesar de todo el dinero que tengan, pues no les da el derecho para ser incluso, como el hombre los cataloga, incluso hasta presidente de los Estados Unidos de América, como nos pasó, ¿no? En hace unos años que veíamos a un loco tuitear y se podía desarrollar la guerra, ¿no? Hoy en día pues ya no fue necesario que él tuiteara algo, ¿no? La verdad es que vemos que gente poderosa, gente que tiene dinero, gente que sabe, pues le hace falta lo más importante, que es Dios, ¿no? Y para irnos, obviamente, a un ejemplo muy claro y sencillo, les voy a contar dos historias. Una es de una madre que empezó a fumar cigarrillos desde muy temprana edad, cuando era adolescente. ¿Por qué adolescente? Pues todo el mundo está rebelde ahí, ¿no? Y bueno, en su entonces no había tantas recomendaciones médicas de no fumar, no había tampoco tantos lugares donde no podías fumar, ¿no? Incluso fumaban en las universidades, en los aviones, restaurantes, hospitales, casi yo creo que en la misma operación sacaban el cigarro los doctores y ahí siguen operando, ¿no? En cambio, cuando vio que le dijeron a sus padres, oye, no fumes, ¿no? No sé, pues, igual olía mal, ¿no? Y hueles toda la casa así a tabaco, ¿no? Ella nada más por simple rebeldía dijo, no, me vale, yo voy a fumar. Bueno. Cuando ella cumplió los 25 años, pues deseaba no haber empezado con el cigarro porque se dio cuenta de que era un vicio y no lo podía dejar. Y le estaba costando en primera mucho dinero y segunda finalmente sí sentía o resentía en la salud y con demasiada frecuencia se sentía sin aliento. Tuvo una hija, nació cuando ella tenía 30 años y su hija recuerda cómo su madre siempre le decía con un cigarro en la mano, tú no fumes. Y porque ella era adicta a la nicotina, ¿no? Después cuenta que ella empezó a sentir obviamente dolores en el pecho, fue al médico y seguramente pensaba que el médico le iba a decir, sí, es una angina de pecho, no pasa nada, ¿no? Pero recomendó no fumar. Y pues no lo hizo, no podía dejarlo. Su salud empeoró y pues al final la tenían que ir empujando en las escaleras de su casa porque le costaba subir. Y bueno, de vuelta al médico las advertencias eran serias, ¿no? Le decía, oye, deja los cigarros, déjalos y ponte a vivir mejor, porque si no estas cosas de verdad te van a matar. Y hablaba en serio el doctor y hasta la fecha sabemos las consecuencias, ¿no? Esta última sección de Proverbios 1, le podríamos poner eso, escucha y vive. Porque hay muchas advertencias que vemos para prestar atención a la sabiduría y vivir. De lo contrario va a ser demasiado tarde si no cambiamos nuestra manera de vivir. En el versículo 20, antes de empezar a leerlos,
En estos versículos se personifica, como les decía, la sabiduría. Y en otras palabras, a esta señora sabiduría se imagina como una persona que sí nos habla, nos reprende hoy. Y es como cuando dices, oye, escucha tu corazón, ¿no? Siempre nos dice Miguel eso, ¿no? Que en realidad pues no es verdad, pero así nos acostumbramos. No, escúchalo, escucha la corazonada, ¿no? Escucha tus sentimientos, ¿no? Como si en realidad el corazón de verdad te lo dijera, ¿no? Hay algo en nuestro cerebro primitivo que sí nos hace tener miedo y demás, y te dice, oye, corre, ¿no? O sea, sí nos lo puso Dios, ¿no? Para tener ese sentido de alerta, ¿no? Pero no es que el corazón te vaya a decir, no, hazle caso a tal chico, a tal chica, a tal trabajo, ¿no? Pero Dios sí te da paz, ¿no? Pero en cuestión de la sabiduría, ella misma es, por medio de la palabra, sí te dice con su voz, en estos versículos, estas advertencias y promesas que nosotros necesitamos. Y Salomón lo expone. El versículo 20 y 21, en realidad se puede resumir que la voz de la sabiduría no es oculta ni oscura, sino es en realidad fuerte y clara. Y tú lo ves que en la mayoría de nosotros hemos utilizado muchas veces la ignorancia como arma, ¿no? Como excusa para nuestras malas acciones. Y pues, o sea, me ha pasado y le ha pasado a muchos, ¿no? De decir, híjole, me pasé el alto, me estacioné mal, y decirle, ay, lo siento, oficial, ¿no? Pues no sabía que iba pues más allá de lo permitido. O, híjole, perdón, fueron 5 minutos y fui a la tienda, ¿no? Aquí en el lugar azul donde no me toca y nada más van las personas con discapacidad. No, perdón, ¿no? Siempre pasa. Pero pues no es excusa para nosotros, ¿no? O el famosísimo, ¿no? Híjole, amor, perdón por llegar a casa tarde, no me di cuenta, pues, esta junta de negocios tan tarde, ¿no? O también, ¿no? Cuando justamente el alumno se disculpa con el profesor, ¿no? Ay, perdón, profesor, de verdad no pensé que 5 minutos tarde iban a afectar mi calificación o que no me recibiría el trabajo, ¿no? Digo, me pasó muchas veces en la universidad decir de... Y le ruegas y le pides, o una tarea extra, por favor, para que pues, pudieras pasar, o el punto que necesitabas, o de plano porque la calificación de ese trabajo era el 70% y si no lo entregabas ya tenías que repetir el curso, ¿no? Todas estas ignorancias por parte nuestra no es ninguna excusa, ¿no? Y Salomón lo pone muy claro, en que sabemos lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia y la sabiduría de Dios se puede escuchar incluso en su creación. Justamente el versículo 20 y 21 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Es decir, esta gran señora habla fuerte y habla en voz alta y habla muy claro. La voz de la sabiduría se escucha en las plazas, se escucha para socializar, para hacer negocios, en todos estos lugares, ¿no? Incluso en las murallas de la ciudad, y donde hace proclamaciones, ¿no? Nuestra supuesta ignorancia de Dios dice que esta excusa en realidad no es aceptable, porque en el fondo sabemos que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, ¿no? Es que no sabía, ese famoso es que no sabía en realidad es falso. El versículo 22 dice, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Sin embargo, aún sabiendo lo que dice la sabiduría, todo el hombre permanece enamorado de sus caminos necios y se deleita en ellos. Y Salomón destaca estas personas que rechazan la voz de la señora sabiduría, ¿no? Y es primero el simple, ¿no? Que en realidad es el incrédulo, el ingenuo, ¿no? Después el burlador, que es aquel que se complace en ridiculizar a los demás por su forma de pensar. Y el otro es el insensato, a quien no le importa saber lo que es correcto porque está decidido a hacer lo que él quiere hacer. Y la verdad es que no hay escasez de personas que no encajemos en estas categorías, ¿no? Todos podemos encajar en una, en otra, en las tres, dependiendo del tiempo, ¿no? que tengamos. Y la verdad es que hay muchas personas, o incluso mismo tuvimos que pasar este proceso en donde éramos fáciles de persuadir, ¿no? Para creer
las tonterías más locas, ¿no? Que no pueden reconocer la verdad de la sabiduría cuando uno las está mirando a la cara. Y bueno, pues la verdad es que algunos de verdad están seguros de sus propias ideas y se deleitan en atacar puntos de vista que los contradigan sin importar cuán cierto sea, ¿no? Y hoy lo vemos y lo dicen todos los días. Cuando dicen, no, es que pues, yo tengo otros datos, ¿no? Pueden decirme lo que quieran, pero yo tengo mis datos, yo creo lo que creo y lo voy a seguir haciendo. Yo voy a hacer mi voluntad, ¿no? Y algunos son necios, imprudentes, decididos a no ser sensatos y decididos a romper las reglas, decididos a nunca ser persuadidos por una vida mejor, una vida en Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sus propios criterios. Todos estos cerraron sus oídos a la sabiduría y ella podría renunciar a la más grande e importante de las verdades, pero no le van a hacer caso. No es que no puedan oír, no es que estén sordos, es que no quieren oír. El versículo 23 nos dice que la sabiduría, pues hay un momento en que podemos cambiar y aprender. Y dice, volveos a mi reprensión. Ahí está la palabra reprensión, ¿no? He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La sabiduría dice que nuestra situación no es desesperada en cierto punto, ¿no? Si prestas atención a mi reprensión, el arrepentimiento aún es posible. Es como otra historia en donde, y digo, creo que todos en diferentes situaciones también lo hemos hecho. En este caso es un hombre que lleva a su familia a un día de campo, a un lugar que no conoce, pero pues es día de campo. Incluso se lleva, ya saben, al perro, ¿no? Al gato, ¿no? Al peligro que en realidad no conoces un camino desconocido, ¿no? Esta familia pues va y camina junto al río y es un día muy agradable, ¿no? Y, pues, de mañana y está el sol apenas entrando en su esplendor y pues bueno, ellos van caminando por el río y poco a poco se va haciendo una pendiente pues más larga, más vertical, pero aún así siguen el camino, ¿no? Se ve bonito, hay flores, pues nuevos aires, ¿no? Que respirar. Sin embargo, se hace más y más empinada, ¿no? Así que los padres, pues ya como que dicen, no, pues está difícil la subida. Le dicen a los niños, oigan, pues tengan cuidado, ¿no? No se salgan del camino. Y bueno, justo adelante pues viene un hueco, ¿no? Un hueco de estos de agua porque pues el río de repente erosiona y se come un poco de la tierra y pues lo hace más difícil caminar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo cruzas, ¿no? Está chiquito, ¿no? Dices, bueno, pues también que los niños crucen, que el perro cruce, que el gato cruce. Pero de repente pues dices, pues creo que vamos bien, pues está bien el día, está agradable, pues vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Pero hacia adelante no sabemos qué hay. Puede haber muchos otros peligros y en este caso no fue la excepción. De repente, pues más curvas, más pendientes, más rocas, menos camino, ¿no? Y el camino se hace más angosto y más angosto y más angosto. Y de repente ya te das cuenta que estás bastante alto y ya también es complicado regresar. Y ya ves el río, pues ya no tiene las piedras de río, las lisas, ¿no? Ya de repente son de verdad rocas filosas, ¿no? Que están abajo. Y de repente dices, híjole, esto ya se está poniendo medio peligroso, ¿qué hago, no? El padre se dice, ¿debo regresar o no? O sea, me imagino todas las ideas que pudo haber tenido el padre, tal vez, no, van a decir que soy miedoso, no, pues son mis hijos, ¿no? No, pero yo creo que ya adelante, ya llegamos a algún lugar, a algún paraje, ¿no? O es temprano, o no, o ¿qué hago? Híjole, es que está más peligroso por atrás, adelante va a estar bien. Cantidad de pensamientos que puede haber tenido, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que muchas veces estás con el corazón en la boca cuando estás en algún lugar donde no conocías y dices, bueno, ¿por qué no me regresé? Ya sabes, la corazonada, ¿no? Lo que decíamos de, no es que el corazón te hable, es que tú tienes un sentido de alerta que dices, híjole, como que por aquí no es, y te regresas o dices, hijo, o me sigo, ¿no? ¿Qué hago? Aquí está el punto. Hay una oportunidad, ¿no? Cuando es posible volver atrás. En este caso es arrepentirse. Pero hay un momento que este momento en realidad no va a estar ahí para siempre, no vas a estar siempre en este punto de inflexión de decir, hijo, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde? ¿Para adelante? ¿Para atrás? ¿No? Tiene un tiempo nada más.
Entonces la voz de la sabiduría debe ser escuchada cuando habla y no se debe posponer justamente en ese punto de inflexión. Dice los versículos 24 al 27 que en realidad es cuando no escuchamos y no cambiamos, marchamos en realidad hacia un desastre que es inevitable muchas veces, ¿no? Pero Salomón retrata la sabiduría como si realmente se riera de esta necedad de aquellos que ignoran la voz de la sabiduría, ¿no? Dice el 24 del 24 al 26, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, ¿no? Otra vez reprensión. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, dice el 26, ¿no? En esta etapa, la paciencia de la señora sabiduría pues, ya se agotó. Y en realidad ya te avisó, te dice, oye, viene un desastre, ten cuidado, ¿no? Viene el juicio. Y la sabiduría, por así decirlo, tiene la última risa. ¿A qué se refiere esto de la última risa, no? Es común encontrar personas cuyas vidas están en serios problemas. De hecho, nosotros mismos los hemos tenido. Y es increíble de eso, de no creer nuestra notable capacidad que tenemos para tomar más malas decisiones y aún así empeorarlas. Somos impresionantes en ese aspecto. Una pareja que estaba endeudada, pues ya se quedaron sin trabajo y los estaban acosando justamente las tiendas y las llamadas a su casa, ¿no? Con estas, antes eran hasta 2 de la mañana, 3 de la mañana, después pues ya se tranquilizaron y ya nada más en el día, pero bueno, ¿no? Con el celular luego ya la pagan, cambian de teléfono, de tarjeta SIM a cada rato y pues ya no te buscan, pero te encuentran, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Y bueno, de repente esta pareja dijo, hijo, ¿qué hacemos? No, pues vamos a reestructurar nuestra deuda, ¿no? Palabras de financieros cuando dice, oye, si tienes una deuda grande, no, reestructura y vas a la más largo plazo. La tasa va a ser más alta, sí, pero pues por lo menos no vas a tener que pagar todo hoy. Ok. Pues adivinen qué, lo hicieron, ¿no? Un buen consejo financiero, ¿no? Lo hicieron y de repente, pues, ¿qué fueron a hacer, no? Ya de 100 que debían, pues pidieron 100 al banco, iban a pagar 200 al final. Ese mes, pues, pagaron el mínimo. Ok, pues pago 10. ¿Qué hicieron con los otros 90? Pues ya sé, pues vámonos de vacaciones en lo que encontramos trabajo. Vamos a comprar el refri, vamos a hacer esto. Pues, vamos a pasarla bien, ¿no? Ya, el siguiente mes veremos, ¿no? El Mauricio del futuro que se preocupe, ¿no? El de hoy no importa. Y bueno, la verdad es que pues les llega el agua al cuello, ¿no? Y luego también tenemos al hombre que, pues sí, se quiere confesar de adulterio, ¿no? Y promete cortar esos lazos con aquella otra mujer, ¿no? Pero luego está tan triste que se regresa, ¿no? Y solamente acaba lo que pensamos, ¿no? Su relación pues, matrimonial termina, ¿no? Como hoy muchas que ya son pues a cada rato, ¿no? Hay ocasiones cuando suceden estas locuras tan ridículas que uno puede pues, reír o llorar, decimos, ¿no? Uno de nuestros dichos. Para la sabiduría no es una risa de placer. Hay un neurocientífico en la Universidad de Maryland que dice que esta risa en realidad es de estas risas incómodas, no es desde aquí, ¿no? Desde el pecho, desde abajo, es como de la garganta. Y es por estrés, ¿no? Es por, bueno, él lo dice como que es cuando saben que una persona va a sufrir. Y entonces esa como que dices, no creo que lo vaya a hacer, no creo que sea tan tonto para seguir este juego, ¿no? Este mal juego, endeudarse más, no pedir perdón. No creo, ¿no? Y por eso se ríe la sabiduría así de, no creo que lo haga. Y pum, lo hacemos lo peor, hacemos las malas decisiones, las tomamos mal, ¿no? Y bueno, Oseas 8:7 dice, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies ni su espiga hará harina, y si le hiciere extraños la comerán. Dice, siembran vientos y recogen tempestades. Se aplica cuando las personas pensaron que esas acciones, que eran algo pequeño, pedir algo prestado, tener una aventurilla por ahí, llegar tarde incluso, ¿no? A algún lugar donde debían llegar temprano, ¿no? Es de poca importancia. Pero la verdad es que el versículo 27 de Proverbios, el 1:27, dice que la realidad es mucho más severa.
Dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Estas cosas son el resultado inevitable de negarse a prestar atención a los buenos consejos, a la sabiduría, ¿no? A la señora sabiduría que está clamando fuertemente en las calles, ¿no? Dice el versículo 28 al 32, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, reprensión de nuevo, ¿no? El 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Cuando llegamos aquí, realmente vemos que ya es demasiado tarde para regresarnos. Casi nada parece peor que darse cuenta que ya estamos muy lejos como para dar un paso atrás. Y es demasiado tarde para cambiar de opinión. Te das cuenta en ese momento que has perdido tu oportunidad. Y también es impresionante saber que tuviste esa oportunidad de cambiar todo y no hacerlo, ¿no? Y bueno, ¿qué harías tú si te preguntaría a Dios en un momento justamente eso de inflexión al día de hoy y te dijera, ¿qué harías si tuvieras que hacer todo de nuevo? Creyentes y no creyentes considero que dirían algo similar a esto, que pasarían más tiempo con Dios, más tiempo con su familia, ¿no? Dime si atiné, dime si no, piénsalo. En lugar de sacrificarte constantemente, pues por el trabajo o por tus deseos, creo que todos en algún momento decimos, me hubiera gustado entregarme más a Dios, me hubiera gustado entregarme más a mi familia, sea chica o sea grande, es tu familia. Así podrás decir el día de mañana que tienes la mejor de las relaciones con tus padres, con tus hijos, con tus nietos, con tus amigos, tus compañeros, contigo mismo. Pero lo más importante, que tu relación con Dios sea renovada. La señora Sabiduría presenta esta dura realidad de que algunos dejan todo para después y luego es demasiado tarde. Y digo, me ha pasado en los trabajos, ¿no? Que de repente dices, híjole, tuve todo ese tiempo para hacerlo y al final dices, híjole, dicen los gringos, ¿no? El deadline mode, que es cuando dices, oye, cerebro, ayúdame a hacer eso que haces al final de todas las cosas cuando ya me urge, ¿no? Y digo, ¿qué es eso? No, pues ponle el del último minuto, en el que escribo, no sé cómo escribo, pero escribo, por favor ponme en ese modo, ¿no? Y te pones, ¿no? A hacer todo, ¿no? Y terminas, ¿no? Y entonces empiezas a pensar, ¿por qué no lo hice antes? Porque toda la palabra de ahora, ¿no? Procrastinar, ¿no? Entonces dices, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué tenemos que cargar con esto de no hacerlo en el momento adecuado, ¿no? Y bueno, la verdad es que hubo un tiempo en el que todos los que tomamos esta decisión de inflexión pudimos haber cambiado, reordenado nuestras vidas, enmendado lo que estaba mal y tomado el camino del Señor. Gracias a Dios estamos aquí, lo hicimos. Pero hay muchos que no escucharon, no cambiaron y no arreglaron nada. Y ahora se enfrentan a la realidad de un juicio. El momento en el que el arrepentimiento no logra nada, ¿no? Porque el día de la oportunidad se ha ido para ser reemplazado por el día de la rendición de cuentas. ¿Cuántos estudiantes miran justamente el examen y dicen, híjole, ¿por qué no estudié un día más, no? Si hubiera tenido un día más, esto lo hubiera podido resolver. Pero no, ya tuviste ese tiempo, ya tuviste ese día, ya tuviste esa semana, ya tuviste ese mes. Sabías que ese día iba a llegar, sabías que tu prueba iba a llegar. Así nosotros vamos a ver que el día de mañana vamos a tener que rendir cuentas con Dios. Y va a decir, híjole, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no le hablé a tal persona? ¿Por qué no me porté bien? ¿Por qué tuvo que llegar este juicio antes? La salud, un choque, algo, ¿no? Algo que te pese y dices, hijo, yo tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no?
La verdad es que no nos falta tiempo. Dios nos hizo en un tiempo perfecto, ¿no? Tenemos 24 horas que justamente, como nos dice Miguel, tienes 24 horas para hacer todo, ¿no? Y sí, tal vez no cumplas todo ese día, pero sí tienes que cumplir todo lo que es necesario y sobre todo pues tener ese tiempo con Dios, ¿no? Y qué terrible haber invertido tu vida en cosas que no importan y te des cuenta al final. Y descubrir que no hay más días para asegurar lo que siempre ha importado, por encima de todo, que es Dios y tu familia, ¿no? Pero ahora mismo todavía hay tiempo, y la sabiduría dice, escucha y vive. El versículo 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Todavía hay un momento, todavía hay tiempo. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esa palabra ahora en realidad es significativa, el ahora es ahora, el momento de la salvación, el momento del cambio. No es mañana, no es la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, el próximo futuro. Ahora significa ahora y en este momento exacto. Es este día, esta hora, este minuto, vivir la manera de Dios y reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, el que nunca debería retrasarse. Hoy es el momento de cambiar, hoy es el momento de escuchar las palabras de la sabiduría, volverse a Dios a través de Jesucristo para recibir su perdón y hacer lo correcto. Es la única manera de vivir, como dice el versículo 33, vivir seguros y estar tranquilos, sin temor al mal, vivir en paz. Pregúntenle eso a las personas del norte de nuestro país, al centro, al sur, en Medio Oriente, en Asia, vivir tranquilos y no pensar que el día de mañana pues, va a explotar algo aquí al lado, aquí, junto a ti. Vivir tranquilos, ¿no? Sin temor al mal. Aunque el mundo se esté cayendo, si tienes a Dios, en realidad tú vas a estar en paz. Ahora, ¿cómo terminan estas dos historias? La de la mamá que fumaba y la del papá que decía me regreso o no por el río, ¿no? Bueno, resulta que el padre de familia, pues deseaba haber escuchado esa voz antes de, híjole, no te vayas, nada más vete aquí en la orillita, ¿no? Como dicen los papás cuando van a la playa con los hijos por primera vez. No te metas hasta allá, aquí, quédate. Hasta aquí, no necesitas ir hasta allá, ¿para qué? ¿A qué vas? No sabes ni lo que hay, bien, pero ahí vamos, ¿no? Queremos saber y ser aventureros, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esta familia, pues, cruzó el camino, llegó justamente a un paraje, a nadie le pasó nada, pero de alguna manera la tragedia o lo que él pensaba en su mente, pues tal vez hubiera podido ahorrárselo, ¿no? Pero aprendió y dijo, no voy a poner a mi familia en peligro otra vez, ¿no? Por algo que no conozco, algo que hubiera sido pues tan simple no hacerlo, ¿no? Y la mujer que había fumado cigarrillos desde su adolescencia, pues no, nunca dejó de fumar. Y una noche sola en casa, pues sí, tuvo un infarto. No hubo posibilidad de un cambio en su vida, ni siquiera para las despedidas en ese momento. Justamente lo vimos en las pandemias, ¿no? Bueno, en la pandemia, ¿no? ¿Cuántas personas no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos? De verlos por última vez y pedirles perdón. Y bueno, en menos de 5 minutos se había ido de este mundo cuando sufrió el ataque. Nunca compartió la jubilación que ella y su esposo habían planeado. Tampoco pudo conocer a sus nietos. Murió joven, 55 años. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escucha mientras la sabiduría de Dios todavía está en tu oído, mientras todavía hay tiempo, mientras hay un momento en que puedes cambiar. Y entonces vivirás con paz, con seguridad, con esperanza para esta vida y la venidera. Y un día experimentaremos la plenitud de esta vida eterna al lado de Dios.